mi tesis de doctorado, quiero platicarles bastante de lo que se trata pues el marco teórico en el que baso el compendio de Tellechea, que es un compendio que incluye un arte o gramática, pláticas de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, y además diversos rituales sacramentales que el autor, el padre Tellechea, que es un franciscano, traduce al tarahumara para poder llevar así a cabo los rituales, no de la Iglesia Católica. Pero sí quiero pues platicarles un poco el trasfondo de qué se trata, lo que yo veo que es un discurso hegemónico. Bueno, el análisis crítico del discurso, ahí les voy a platicar, pretende estudiar el uso que hacen las élites dominantes de y a la vez poner de manifiesto las relaciones subversivas que el discurso mantiene con el control del poder, el abuso que se hace de él y la intencionalidad de los dominantes por polarizar la relación con los dominados. Podemos decir que los problemas sociales y los asuntos que provocan desigualdades e injusticias son la razón de esta disciplina del análisis crítico del discurso, que tiene una clara función social, ayudar a las minorías y romper con las dominaciones, que a pesar de ser legítimas, atentan contra los derechos básicos de la humanidad, que de hecho la legitimidad se la otorgan ellos mismos, a sí mismos, ¿no? Y pueden llamarles como quieran, oligarquías, poderes fácticos, grupos de poder, élites, son los mismos. Si se controla la mente de las personas, se puede controlar también sus actos. La mente es un concepto abstracto y vago, pero podemos señalar que el conjunto de conocimientos, actitudes, normas, valores, en definitiva una ideología, se transmite básicamente a través del discurso, oral y escrito. Y aunque obviamente el discurso puede ser falible y no llegar a convencer al destinatario, se entiende que es la mejor vía para llegar a cambiar los esquemas mentales de las personas. Esos esquemas mentales son el esqueleto de lo que ampliamente se conoce como modelos mentales, que mediante procesos de cognición complejos pueden llegar a ser modificados. El discurso que proviene del poder no es un acto comunicativo convencional, sino que esconde una ideología y se hace público, es decir, que se pone al alcance de las masas para reunir más adeptos, más socios o más simpatizantes. Cada grupo construye su discurso con distintos medios y limitaciones, pero todos con una misma intención: intentar ejercer poder o simplemente mantenerlo. El discurso ideológico. Para comprender los mecanismos de poder en la sociedad debemos iniciarnos en el discurso ideológico. El concepto de ideología engloba un conocimiento cultural en forma de creencias que unen y caracterizan a un grupo y que en consecuencia dictan sus actos. Y es que precisamente la ideología tiene su origen en los conflictos entre grupos por querer dominar unos sobre otros. La lucha por el poder pone de manifiesto una polarización que se expresa con la dualidad nosotros versus ellos, los que queremos dominar y los que queremos que sean dominados. Al usar estos pronombres estamos usando las formas plurales, es decir, hablamos de colectivos, no de individuos. Toda forma discursiva de ideología dominante toma esta distinción entre nosotros y ellos y sigue 4 máximas que forman un cuadrado ideológico básico que es aplicable al análisis de todas las estructuras del discurso, que es poner énfasis en nuestros aspectos positivos, poner énfasis en sus aspectos negativos, quitar énfasis de nuestros aspectos negativos y quitar énfasis de sus aspectos positivos. A lo largo del compendio de Tellechea, estas máximas son muy claras, son muy evidentes, en el sentido de que todos o casi todos las cualidades negativas, por ejemplo, se asignan siempre al ellos, que en este caso, este colectivo son los indígenas tarahumaras, el compendio que se llama Analizando ese español tarahumara, mientras que todas las cualidades positivas se asignan pues a los españoles o a los mestizos, a los grupos de poder. Ok, relación entre discurso y poder. Los axiomas del dominio social son controlar el discurso y controlar la mente. Controlar el discurso significa dominar contexto y texto. Entendemos por contexto la situación social del evento comunicativo, es decir, las características sociales que rodean el discurso público. Son las élites quienes deciden los participantes del evento comunicativo, también su lugar, el tiempo, el habla, el género, el estilo y demás para crear un marco favorable para la mejor transmisión del mensaje. Entendemos por texto todas las propiedades del discurso que se ponen a disposición de las élites dominantes para la autopresentación positiva y la heteropresentación negativa. Algunos de los recursos más conocidos son la selección de temas que acompañan a los discursos públicos.
Por ejemplo, en general, las noticias sobre las minorías están relacionadas generalmente con la criminalidad, el desempleo o las drogas. En el caso del compendio de Tellechea, esto estaba muy relacionado con, por ejemplo, las esguinadas, que son, pues, son las fiestas de los tarahumaras, por ejemplo, y diversas actitudes bárbaras que los mestizos o los grupos de poder consideraban como negativas. Pero también otras propiedades pueden ser determinantes a la hora de discursar. Una entonación desafiante, una sintaxis que desplace los focos de interés, un léxico muy marcado que acentúe las diferencias entre nosotros y ellos, con estridentes o sutiles calificaciones o recursos retóricos tales como la metáfora, la ironía, los eufemismos, etc. Bueno, entré al análisis del compendio. El contexto. El contexto en el que se escribe el compendio se encuentra fuertemente relacionado con la historia de México y los fines perseguidos por las clases gobernantes de la época. No es este el primero ni el único documento de este tipo a partir de la llegada de los españoles. La historia de la Orden de los Franciscanos, por otro lado, esclarece algunos de los principios, prejuicios y esquemas mentales y sociales encontrados en el compendio. El compendio de Tellechea expone de forma nada velada lo anterior, muestra una representación de los nativos ante los mestizos de manera negativa, jugando con la polaridad nosotros-ellos, donde el nosotros, clero, gobierno y mestizos en general, son figuras positivas, generosas, desprendidas e hijos de Dios y por tanto ya salvados. Mientras que ellos crean los lectores una falsa estimación de peligro, ya que son el epítome de todos los antivalores, siendo así hijos del diablo y que pueden ser peligrosos para nuestra integridad física.